Buenos días, amada iglesia. Damos gracias al Señor por un domingo más, que Él nos permite congregarnos y adorar su nombre y abrir su palabra para estar bajo la enseñanza de ella. Les invito en esta mañana a que puedan abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Estamos llegando al último capítulo de Pedro, la primera carta, capítulo 5. El Señor nos ha bendecido con esta carta en todo lo que venimos viendo y llegamos al final. Todavía nos queda segunda Pedro y nos queda Judas. Así que seguimos avanzando en nuestro plan de estudio de las cartas de Juan, de Pedro y Judas. Les invito a que vayamos en 1 Pedro capítulo 5, vamos a leer los primeros 4 versículos, y es un párrafo que puntualmente deja una enseñanza al pastorado de las iglesias. Así que es como un mensaje, Leito, preparémonos, en donde el Señor nos enseña cómo debemos pastorear. Y eso es algo muy hermoso, que un pastor predique cómo debe pastorear, porque ustedes lo tienen que saber. Es algo muy oscuro cuando un pastor no predica lo que la Biblia le exige. Eso no es transparente. Pero es hermoso cuando como iglesia nos enfrentamos a los requerimientos del Señor, a todas las actividades y funciones y dones de la iglesia. Si es tan amable, vaya a 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4, y quizás cuando usted lea esto, el Señor lo lleve a entender muchas veces por qué los pastores actuamos como actuamos, ¿no? Dice así la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. El sermón que voy a compartir en esta mañana se titula El pastoreo piadoso de las almas. El pastoreo piadoso de las almas. Y contiene 3 puntos. El primero de ellos es el llamado apostólico a pastorear con piedad. Se extrae del versículo 1 y la primera mitad del versículo 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. El punto número 2 se titula La manera piadosa de pastorear. Y se extrae de la segunda mitad del versículo 2 y el versículo 3.
Y dice, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y el tercer punto es la promesa divina para los pastores piadosos. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mis amados, el pastoreo en una iglesia no es capricho humano, tampoco es la determinación de una organización que necesita gente que la rija. El pastoreo de una iglesia no es la necesidad de una gerencia bancaria, tampoco es necesidad de personas capaces comercialmente que estén dirigiendo una empresa. El pastoreo de una iglesia no es otra cosa más que un diseño divino. El cuerpo visible de Cristo fue trazado en la eternidad por Dios Padre. Y en su plan eterno de redención, que es perfecto y acabado antes de que el pecado entre y antes de que el mundo fuese, en ese diseño el cuerpo de Cristo tenía una cabeza humana. Un grupo de personas que tienen que servir. Lo que la iglesia necesita es que los pastores que tiene la iglesia, toda iglesia, entiendan que no son gerentes de empresa, sino siervos de la grey, que es otra cosa. Y que eso viene por un diseño divino. No es un capricho humano. El diseño de Dios de que la iglesia tenga pastores y que estén sirviendo al pueblo de Dios es una idea del Padre. Y no hay iglesia que funcione sin el servicio de sus pastores para la grey. En los primeros 4 versículos de este capítulo 5 de Pedro, él pide con ruego a los pastores de las iglesias que estaban en ese lugar, ruego a los ancianos que están entre vosotros, que sean sensibles en observar las necesidades espirituales, emocionales y físicas que se desprendían de la prueba que la iglesia estaba atravesando. Pedro está pidiendo a los pastores que se comporten como pastores. Pedro está diciendo a los pastores que estén enfocados en el objetivo que el Padre trazó en la eternidad para que ellos tengan. El objetivo de los pastores no es otra cosa más que las ovejas que tienen que cuidar. El apóstol Pedro en este pedido conecta directamente con lo que viene enseñando en el capítulo 4, en el versículo 10, que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y no en vano el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios habla de que el pastorado es un don, son dones que el mismo Señor ha dado a la iglesia. Pedro está llamando a los pastores a que se enfoquen en las necesidades de una iglesia sufriente, que padece el dolor de una persecución, de la exclusión, del castigo, del maltrato. Les está diciendo, esto es lo que ustedes tienen que hacer, pastorear la grey. El propósito de Pedro es que los pastores sirvan de contención y de fortalecimiento espiritual de los creyentes que sufren por causa de la persecución. Pedro recomienda la aplicación práctica de una función pastoral piadosa sobre ellos. Un pastor que no tiene olor a ovejas no ha entendido lo que el Padre pensó en la eternidad cuando lo hizo pastor. Si el pastor de una iglesia
es verdaderamente un pastor, téngalo por seguro, mi amado hermano, que esa persona, dentro del acto soberano de la elección de Dios y dentro del acto soberano del preconocimiento de Dios, Dios lo ideó y lo pensó antes de nacer como un pastor de la grey, cuando el pastor es verdadero. Y téngalo por seguro que un pastor verdadero va a ser llevado por el Espíritu de Dios a tener en el foco de su mirada y en la sensibilidad de su corazón su propia vida, mi amado hermano. Su propia vida, sus miradas, cuando usted llega y se lo ve cabizbajo, con el ceño fruncido, con una carga en el alma. Eso viene del cielo. Eso no es de los hombres. ¿Sabe por qué? Por algo muy simple, porque el pecado nos hizo egocéntricos. Los hombres miramos nuestros propios deseos, objetivos, buscamos el bienestar, pasar la vida de la mejor forma. Pero cuando Dios pone un pastor, ese pastor deja de mirar sus intereses y pasa a mirar el dolor de los que están a su cuidado. Y eso es lo que dice Pedro. Ese es un pastor de verdad. Pedro está diciendo esto. Esta recomendación es la apropiada, ya que es acorde al diseño divino. El apóstol Pablo lo enseña cuando él escribe a los Efesios, y algo mencioné, pero ahora lo cito de manera completa. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El diseño de Dios tiene un objetivo claro, y es que el cuerpo de Cristo sea edificado a través de la función de esos dones humanos que el mismo Señor, resucitado y glorificado, proveyó a su iglesia. Y entre esos dones humanos que son para la edificación y la funcionalidad santa y piadosa del cuerpo de Cristo, están los pastores. Dicho de otra manera, Pedro le está diciendo a los ancianos pastores que estaban entre ellos: cumplan la función que da como resultado que la iglesia crezca. La administración piadosa de la función pastoral está vinculada directamente por diseño divino al perfeccionamiento de todos los creyentes y al crecimiento de la iglesia. Dicho de otra manera, cuando en la iglesia el pastorado no funciona, esa iglesia no está completa. No está completa. Es una iglesia acéfala. ¿Por qué? Porque hay personas que llegaron al relajamiento o a la satisfacción de un título, un señalamiento. Sos pastor. Pero no tienen ni idea de lo que Dios pensó en la eternidad cuando diseñó un pastor. Dicho de otra manera, ¿sabes algo? El pastor que duerme plácidamente toda una noche con un problema serio en la iglesia no entendió lo que es ser un pastor. Pedro destaca que el ejercicio piadoso del pastoreo sería el mejor remedio y la mejor contención para los hermanos en el tiempo de dolor. Sí, bueno, pero mire,
no se adapta, Pedro, porque a nosotros no nos está persiguiendo nadie. ¿Te duele algo? ¿Sufrís por algo? Es muy triste cuando un pastor no está en tu dolor, porque se está perdiendo la enorme bendición de glorificar a Dios siendo un pastor. No hace falta que te duela por la persecución la vida. Te puede doler por una pérdida, te puede doler por un fracaso, te puede doler por una caída. El pastor de una iglesia, los pastores de la iglesia, no pueden descansar hasta no ser parte de tu dolor. Y la palabra dice: llorad con los que lloran. Qué hermosa figura de Cristo como el gran pastor de las ovejas, cuando se hizo presente en la sepultura de Lázaro y se largó a llorar. Qué triste hubiese sido que el Evangelio cuente que Jesús fue y se sentó en una piedra como a 100 metros de la tumba. ¡Hey, María! Cuando terminé de sepultar a tu hermano, vení que te sigo predicando. ¡Hey, Marta! Después que termines de sepultarlo, vamos a charlar un rato, a tomar algo a tu casa. El pastor es el que está en el dolor del pueblo, porque el pastor no es capricho humano, es un diseño del Padre, y el Padre sabe que la iglesia va a llorar en la tierra y que su paño de lágrimas se llama pastor. Eso les dice Pedro. Y ustedes tienen todo el derecho a reclamar de mi vida eso y de la vida de Leonardo. Tienen todo el derecho. Y tienen todo el derecho de reclamarlo en todos los pastores que sé que el Señor va a traer en esto, que recién empieza. Pero esto va a ser grande. Prepárese. ¿Porque lo digo yo? No. Sino porque el Señor quiere mucho pueblo que le adore. Usted tiene todo el derecho a reclamar que un pastor no esté siendo pastor. ¿Sabe por qué? Porque está en falta. Pedro destaca que el ejercicio piadoso del pastoreo sería el remedio para ellos. Es exactamente lo mismo que el Espíritu de Dios le guía al apóstol Santiago a escribir Santiago 5 del 14 al 15. Estaban en la misma situación y Santiago le escribe a personas que están dispersadas y perseguidas y que están verdaderamente atacadas. ¿Saben lo que le dice Santiago? ¿Está alguno enfermo de vosotros o entre vosotros? Llame a los pastores, a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El análisis profundo de todo el texto griego en esta porción indica fuertemente que no se refiere a una enfermedad física. No es el llamado a pastores que van a ser sanadores, si bien dentro del llamado pastoral está orar por los enfermos. Pero estas son personas que tienen verdaderamente el alma quebrada por el padecimiento de la persecución, y que el mismo Señor llama a Santiago a que los ancianos de la iglesia sean convocados por la iglesia para que cumplan su función pastoral de estar en la calma de ese dolor y en una oración eficaz que le ayude a la persona a no pecar procurando irse del cristianismo por todo lo que le toca sufrir. Esta es una expresión del apóstol Santiago que habla del trabajo pastoral de contención en personas dolidas, quebradas,
ovejas lastimadas que necesitan de una función que el Padre diseñó para que sea ejercida en la tierra y que se llama ser pastor. Santiago se refiere en esta porción justamente a eso, a la tarea piadosa de los ancianos, de contener, de apoyar en oración a los creyentes enfermos, debilitados interiormente por causa de los padecimientos de la persecución, tentados a volverse hacia atrás. Si alguno hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La acción suavizante de un pastor que está en medio del que ya quiere volverse para atrás, por lo duro de la vida, por el dolor, por los reveses, por la angustia, por la debilidad. Allí está escuchando una oración de fe. Esa oración de fe es la que sana a ese enfermo. ¿Cuál es la sanidad? No me voy a ir, voy a ser fiel a Cristo. El testimonio fiel de un pastor que se pone al lado de tu dolor es la mejor de las fortalezas para que sigas caminando derecho. Y es el mejor llamado al arrepentimiento, al intento de abandonar la fe por causa del dolor. Eso le dice Santiago a los pastores. Esa es la tarea de ustedes, háganla. En segundo lugar, aconseja a los pastores cómo deben ser. En primer lugar, los llama a cumplir la tarea. En segundo lugar, los orienta a cómo deben funcionar de una manera piadosa. Y en tercer lugar, les dice, no pongan la mirada en el costo del ejercicio de su labor, pónganla en el premio de la gloria. El llamado apostólico a pastorear con piedad arranca con una palabra, punto número 1 del sermón, en donde Pedro dice ruego a los ancianos. Es una expresión que indica justamente la gran necesidad que la iglesia sufriente tiene de un ministerio pastoral activo, presente y piadoso. Si hay algo que destruye la iglesia, es un cuerpo pastoral ausente. Cayó enfermo tal persona y ahí están, haciendo zapping en la tele, pensando en qué va a ser el domingo. Andate al hospital. Se le murió un familiar a alguien, estate con él. Hay una persona que está angustiada y triste, ponete a su lado. La iglesia tiene el derecho de reclamar que el cuerpo de pastores sea un cuerpo de pastores. Ruego, le dice Pedro, hay una gran necesidad de una iglesia sufriente que tiene la necesidad de un ministerio pastoral piadoso. Esto era debido a la persecución y al ataque que los creyentes experimentaban. Por eso hay un ruego, no es simplemente un pedido. Estaba afiebrada la iglesia, el cuerpo de Cristo, el testimonio visible, los que llevan adelante la buena fama de Dios en medio de una generación rebelde, en medio de una generación idólatra. La iglesia es la que pone en alto la fama de Dios. Está afiebrada, el objetivo está siendo amenazado, el testimonio se está palideciendo. Todo esto lo lleva Pedro a decirle a los pastores, les ruego, no solamente les pido, es un ruego. La tarea pastoral en un tiempo de prueba es un ruego del Señor. Hagámosla, hagámosla. No en vano Pedro viene hablando en el capítulo 4 desde el versículo 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
No hay algo que pueda hacerle peor daño a una iglesia que tener personas en su cabeza que se creen empresarios jerárquicos, que ocupan una élite por su conocimiento teológico, por el dinero que manejan o por la fama que han logrado. Eso no lo pensó Dios. Dios pensó a pastores que tengan el olor al corral. ¿Y querés la prueba? Lo tenés a Cristo en la élite, en el cielo, rodeado de la adoración de las criaturas celestiales, con todo el derecho de reclamar su posición natural y gloriosa como Dios Hijo, pero abandonando toda su gloria y naciendo en un establo hediondo que contenía a los animales. Pero Él es el gran pastor de las ovejas. Y ese es nuestro ejemplo. Cristo lo dejó todo por la grey de Dios. Y los que nos llamamos pastores no tenemos derecho al respeto de ustedes si no hacemos lo mismo. ¿Me entienden? Este texto habla de que es un ruego dirigido a los ancianos, para que tomen conciencia que deben pastorear a las ovejas y que lo deben hacer de una manera fiel, y que justamente es la tarea que le toca dentro de la iglesia, no a los diáconos, no a los encargados del ministerio de misericordia, no a los visitadores, no, le toca a los pastores y punto. Ruego a los ancianos de la iglesia que están entre vosotros. Punto. Son ellos. Somos nosotros. Nosotros tenemos que estar en el dolor tuyo. Y tenés todo el derecho de reclamarlo si estamos ausentes. El Nuevo Testamento es claro cuando determina la función de los pastores. Y solamente te invito a que podamos cotejar algunos textos en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 11, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer el 29. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Cuando había alguna gran necesidad, se buscaba justamente que los hermanos ancianos estén supervisando el aporte de lo que se ofrendaba y se daba para poder ayudar a las necesidades. No en vano, uno de los requisitos para que una persona pueda ser pastor de una iglesia es que no sea codicioso de ganancias deshonestas. El pastor simplemente ve al dinero como un medio para poder extender el reino, no como un objetivo de enriquecimiento personal. Entonces acá claramente la palabra dice que fue la ayuda a mano de los ancianos, por mano de Bernabé y de Saulo. Capítulo 14, versículo 23 del libro de los Hechos. Capítulo 14, versículo 23 dice lo siguiente: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, a quien habían creído. Es justamente un orden divino que la iglesia tenga ese don de liderazgo por parte de Dios para guiarlos.
capítulo 15, versículo 4 del mismo libro de los Hechos. 15:4 dice la palabra del Señor así: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas estas cosas. Los pastores son llamados a ordenar las funciones, son llamados a justamente ayudar a los necesitados y son llamados justamente a recibir a los que vienen, a escuchar las problemáticas, son llamados a resolver los problemas de índole teológico, humano y de toda clase de problemas que se puedan suscitar en la vida de la iglesia. El versículo 22 y 23 del mismo capítulo 15 del libro de los Hechos dice así: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Las resoluciones y las maneras en las que los ancianos resuelven problemáticas incluso teológicas en el primer tiempo de la formación de la iglesia es sumamente evidente. Los ancianos tienen funciones determinadas por Dios. Son los que están procurando el bienestar de todos, son los que rigen y observan las cuestiones financieras del pueblo de Dios, son los que se ocupan de las cuestiones teológicas del pueblo de Dios y son los que resuelven los problemas de los conflictos por distintas doctrinas. Capítulo 16 y versículo 4 del libro de los Hechos dice así: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Son los encargados de regir y de marcar el rumbo espiritual del pueblo de Dios. Son los encargados de observar la doctrina y de hacerla cumplir. En el capítulo 20 y versículo 17 del libro de los Hechos dice lo siguiente: 20:17 del libro de los Hechos: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, y ahí el apóstol comienza a hablarles y comienza a darles justamente una clase práctica de cómo deben ellos pastorear y de que se fijen en el ejemplo apostólico. Entonces, los apóstoles establecieron ancianos porque justamente en el propósito de Dios y en el diseño de Dios está que los pastores velen por la grey. El descanso más grande de los apóstoles era que las iglesias que ellos habían fundado tengan ancianos, porque sabían que en el modelo del Padre, el pastor verdadero cuida el trabajo que ellos habían hecho. No hay otro descanso mayor. Cuando se funda una iglesia, el punto número 1 es comenzar a orar para que el Señor levante ¿qué? Pastores. ¿Por qué? Porque en el diseño del Padre, el pensamiento del Padre es que los suyos estén cuidados, como ese padre que tiene a su familia y los ampara, y los cuida, y los protege. ¿Qué quiere decir este pasaje del libro de los Hechos? Noten, los apóstoles siempre de la mano ¿de quién? De los ancianos. ¿Por qué? Obra de Dios. Son dos dones. Lo leímos en Efesios 4. Apóstoles que fundaban, ancianos que cuidaban. (21:18) del libro de los Hechos. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Los ancianos son los que están velando por la grey. Tienen una complicación, tienen un problema, ¿qué hacen? Se juntan, hablan
Los pastores dialogan sobre tu vida, sobre tus crisis, sobre el dolor que se siente cuando te duele algo. No hay peor decisión para una iglesia que pretender sacarse de encima un pastor. Verdadero, ¿no? Porque es como sacarse de encima la protección que Dios diseñó. Y no hay cosa más saludable para una iglesia que estar sujeta al pastorado, porque es la iglesia que funciona aliviada. Y el don de esos hermanos es el que necesita la iglesia para estar bien. Los pastores entonces son pensados por Dios en la eternidad, no para ser los jerarcas administrativos, los gerentes de una gran empresa, sino los siervos que tienen olor a oveja y que tienen pañuelos llenos de lágrimas, de tus dolores, de tus angustias, de tus necesidades. Son los que están detrás de tu bienestar. Pablo se encarga de enseñar que los pastores son aquellos que gobiernan la iglesia mientras la alimentan con la enseñanza de la palabra. Por eso cuando él le escribe a Timoteo, preparándolo como un pastor, le hace tomar la dimensión profunda de la función que iba a tener que realizar. Y él les dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dios siempre pensó en la eternidad que su pueblo tuviese gente que trabaja con ellos. A los levitas en la antigüedad no les repartió un pedazo de campo. Y cuando ellos vinieron a reclamárselo al que los repartía, el mismo Señor mandó a decirles: los que tienen la tierra y la van a labrar, se van a hacer cargo de ustedes. Ustedes háganse cargo del servicio sacerdotal. Dios siempre pensó que su pueblo tenga gente trabajando para ellos. En el Nuevo Testamento dice esto: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El pastoreo de las almas es un trabajo arduo, que te lleva noches y días, que te quita el sueño. Es mucho más pesado que otros trabajos, pero es el que Dios diseñó para que su pueblo funcione bien. La palabra de Dios es clara cuando lo dice, y el grave problema del cristianismo moderno es que se trata de desentender estos textos por cuestiones que son más que todo tabúes y que en realidad han sido muy castigadas por personas abusadoras que vienen a ocupar el púlpito o que se la tiran de pastores porque lo que quieren es explotar a la gente, meterles la mano en el bolsillo y enriquecerse de los otros. Ese es el extremo. Y el diablo se encargó de que haya de esas personas y se encargó de que se afiebre la iglesia y de que traten con desconfianza a los verdaderos pastores que de corazón lo son. Y el problema que ocurre cuando esto es así es que los verdaderos que son llamados a cuidar de la grey son descuidados en su sostén por el temor de la gente que ha sido explotada por los malos pastores, los que no lo son. ¿Qué debemos entonces entender? Debemos entender que las dos cuestiones son verdaderas. Siempre hubo falsos maestros. Por eso la palabra dice: no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Pero eso no quiere decir de que todos sean falsos maestros. Y cuando hay un pastor que verdaderamente está cumpliendo la función, la palabra da una orden y dice: esta es la orden que Pablo le da a Timoteo. Los ancianos que gobiernan bien. ¿Es una función de gobierno? Sí.
sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Por qué? Son los que trabajan en predicar y enseñar. Cuando él le escribe a Tito en el capítulo 1 y el versículo 5, le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tanto a Timoteo como a Tito, el Señor, por boca de Pablo, les enseña que los pastores son los que tienen una función de gobierno, son los que se encargan de regir el pueblo de Dios. ¿Cuál es esa función de gobierno? ¿El de un tirano tipo Hitler que viene y te dice: si no entras de barba no entras, si no entras con el cabello verde no te sentás, si no te pones zapatos negros ilustrados no venís? Como una vez, hace mucho tiempo atrás, supe de la historia de un hermano que llegó a predicar a una iglesia invitado, ¿no? Entonces, llegó a la iglesia, tenía un pedazo de mensaje, había estado orando toda una semana y preparándose, pero salieron los pastores y le dijeron: si no te pones saco al púlpito no subís. No lo dejaron predicar. Bueno, es no entender lo que significa ser un pastor. El pastor no es un déspota tirano que te dice el modelo de auto que tenés que comprar o qué comida comer al mediodía. Esa es tu vida. ¿A dónde está la función de gobierno del pastor? Es que no te falte alimento. Miren, el gobierno de un pastor está acá. Es lo que te decimos y es lo que te aconsejamos en las consejerías. El gobierno de un pastor es el que rige la doctrina, no el que te manda la vida. Ahora, si vos requerís un consejo, te lo vamos a dar. Te lo vamos a dar, porque estamos puestos para guiar a la grey. Entonces, la palabra está mostrándonos que en este tiempo de prueba se llama, a través de un ruego, a los pastores de la iglesia a que cumplan su función de gobierno. Yo recuerdo cuando, tristemente, ese 11 de septiembre del 2001, creo, ¿no?, que fue el ataque a las Torres Gemelas. Creo que el presidente ahí era George Bush y estuve viendo un video en el momento en donde se le informa del atentado. Y él estaba en ese momento visitando un jardín con todos los niños y las maestras. Eso está filmado. Y se acerca un funcionario y le dice algo al oído. Y él no dejó de ser tierno con los niños ni con las maestras. Los saludó, los besó, pero tenía un montón de calcinados y muertos bajo los escombros. Pero salió a cubrir la necesidad. La función del gobierno es esta. Es que cuando el pueblo sufre, los que se reúnen a ver cómo hacer para proteger al pueblo y defenderlo y que esté bien, están activos. Y esto es ser un pastor. Estos son los pastores que vos tenés que exigir en Corandeo. Pablo deja en claro que son los pastores quienes deben dirigir y deben corregir lo deficiente en cada iglesia local. Y esto se relaciona con los requisitos de piedad, de transparencia y de confirmación del liderazgo que establece 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Cuando dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que sea sobrio, que sea prudente, que sea decoroso, que sea hospedador, que sea apto para enseñar, que no sea dado al vino, que no sea matón, pendenciero, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, que no ande detrás de la plata, que sea amable, que sea apacible, que no sea avaro, que gobierne bien su casa. ¿Por qué se creen ustedes que en el libro de los Hechos los pastores cubrían las acciones que acabamos de leer? Porque los requisitos eran estos. El punto es el siguiente: cuando una iglesia descuida los requisitos, después no puede exigir las funciones.
Porque las funciones surgen del requisito. Y eso es un diseño celestial. Y lo mismo pasa con los diáconos. Las funciones surgen del requisito. Y una iglesia que es sana aspira y desea que el funcionario cumpla. Pero debe ser temerosa, mi amado hermano, en observar el requisito. Cuando nos reunimos en una reunión de miembros y preguntamos, ¿quién cree usted que puede ser diácono o pastor? Es un pecado si usted pone a un pariente porque lo que quiere es que haga fuerza a la familia. Porque eso es meter las manos en el plato de Dios y pudre la comida. El pastorado es un diseño del Padre. El diaconado es un diseño del Padre. Y si somos llamados a darle gloria, somos llamados a ser temerosos de la visión de los requisitos que respaldarán las funciones. En resumen, Pedro pide a los pastores que se hagan cargo de su función de gobierno en este tiempo de crisis, y es por esto que les ruega diciéndoles: apacentad. Esta es la tarea, apacentad. Te ruego algo, te lo ruego como siendo yo un anciano con ustedes y como sabiendo lo que la iglesia está padeciendo porque me tocó padecerlo a mí. Le dice, te lo ruego con un ruego en carne viva, porque lo viví en carne propia. Lo que la iglesia está necesitando en este momento es que la apacienten ustedes. Ese es el ruego. Apacentad es un término griego que expresa el deber prioritario de alimentar o enseñar la verdad de la palabra de Dios a las ovejas. Y es el incumplimiento de este ministerio lo que motivó en el antiguo pacto el reclamo del Señor por boca del profeta Ezequiel a los pastores de Israel. Cuando en Ezequiel 34 del 1 al 5 el Señor les dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Ese es el clamor del amor de Dios por ustedes, cuando nosotros no hacemos lo que debemos. Y no hubo quien las busque, ni quien preguntase por ellas. Esto significa ser un pastor.
la primera mirada que nos pedirá cuenta, más allá de la de ustedes, es la del Padre que nos pensó para ejercer esta labor. Este es el reclamo de Ezequiel. El mayor reclamo del Señor fue la negligencia en el cumplimiento del llamado a cuidar a su pueblo. Ellos solo pensaban en sí mismos y se apacentaban a sí mismos, pero no les importaba el bienestar espiritual de los creyentes. Y el Señor está proclamando por esta causa un juicio contra ellos. Pedro llama a los ancianos a apacentar, puesto que esta tarea conlleva la responsabilidad sin comparación delante del Señor, de la iglesia, tal como lo enseña el escritor a los hebreos cuando dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Se dan cuenta que cuando la Biblia habla de una función sincrónica entre la iglesia y sus pastores, no es por una cuestión de jerarquías, ni de dominios, ni de reinados y plebeyos? Es una cuestión organizativa de un organismo que funciona para la gloria de Dios. Cuando el escritor a los hebreos le dice a las ovejas, sujétense a los pastores, es porque es el mejor lugar en donde pueden estar. Es exactamente el mismo diseño. Y escuchen, mujer casada, cuando la palabra le dice sujétese a su marido como lo debe hacer al Señor, ese es el diseño, ese es su mejor lugar. No hay un peor lugar para la mujer que rebelarse del cuidado del hombre. Y no hay un peor lugar para las ovejas en la iglesia que rebelarse contra los pastores. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos velan como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Ufa, tengo que andar detrás de fulano. Uy, mirá, se me volvió a ir sultano. Le dije que no, y mirá con lo que... Y así, Hebreos dice, oiga, oveja, sea piadosa y hágale posible la tarea a su pastor. Sujétese a él. Sujétense a ellos. Hay iglesias que tienen uno, hay iglesias que tienen muchos, como debe ser. Pero en las épocas transicionales, los fundacionales, tenemos que estar solos, a veces por mucho tiempo. La figura y el pedido es lo mismo. Pero gloria a Dios cuando hay muchos, porque se reparten las cargas y porque es tan hermoso formar ese equipo para servir juntos y llorar juntos por tus dolores y también estar pensando cómo hacerte bien en tus necesidades. La tarea de apacentar incluye los elementos positivos del liderazgo espiritual hacia la madurez y la semejanza a Cristo. Eso es lo que los pastores tienen como encargo celestial. Los pastores no están en la iglesia para ser mandamases que levantan el índice y dicen, uy, hacen lo que yo digo. El que piensa eso no entendió la iglesia. Los pastores están para guiar, cuidar de que haya fracasos y que estés protegido y alimentado para esperar al Señor, sirviendo de una manera fiel y funcionando como un testimonio vivo ante el mundo. Eso es lo que el Señor nos pide. La profundidad del ruego de Pedro está acompañada de la frase que viene después. ¿Por qué debo pedírselos como ruego? ¿Por qué debo pedirles que apacienten? Porque los que están a su cuidado no son suyos. Y ese es el punto principal. Pastores de iglesia que confundieron su función y que se creen líderes de una empresa, cuando el Señor los ha llamado a ser tan humildes como el que dejó toda la gloria para venir a ser clavado en una cruz, el príncipe de los pastores que ha de volver.
Por eso Pedro les dice, apacienten lo que no es suyo. No es tuya la iglesia, es la grey de Dios. Y si estamos hablando de que estamos en la vida para dar gloria a Dios, apacentar lo que es de Dios debe ser tu mayor felicidad. Porque el llamado es a confiarte lo que es de Él. Lo que es de Él. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Todo pastor verdadero debe entender que a quienes es llamado por Dios a apacentar, conforman la grey de Dios. Son los que el Padre pensó en la eternidad y los escogió, predefinió su destino eterno, se los encargó al Hijo, los inscribió en el libro de la vida antes de que el mundo fuese. Son los que Cristo tiene por nombre y apellido, que viene a llamar, a buscar. Son los que ha ido levantando Dios a través de todo el tiempo desde el Edén y terminará de levantarlos en la tierra hasta que Cristo venga. Son esos que Cristo le dice, los que me has dado, yo no perdí ninguno, sino que a todos los voy a resucitar en el día postrero. Son los hijos del Padre por los cuales Cristo dio su vida en la cruz. Esa es la grey de Dios. Son los que el Espíritu Santo apartó en un llamado de santificación. Esa es la grey de Dios. Y si vos sos un salvo, vos sos de Dios, más que de tu pastor. Pero Dios te ha puesto al cuidado del pastorado de tu iglesia. Y lo que dice la palabra es: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros. En Hechos capítulo 20, versículo 28, la palabra nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es el rebaño de Dios, son los comprados en la cruz. Es que la obra de la cruz se extiende al pasado y junta a todos los antiguos, abraza a los contemporáneos en el presente cuando Cristo pisó la tierra, y se extiende con los brazos hacia el futuro, y ahí te cachetea la nuca a vos y te mete dentro de la gracia. La cruz ha pagado la deuda de la iglesia, de la grey de Dios, de los escogidos del Padre, y esos son los que el Señor pone al cuidado de un pastorado. Por eso es tan grave querer ser pastor por serlo, pero no hacerlo. Por lo tanto, es una expresión que revela un alto precio que tiene la grey de Dios. Es el alto precio de la compra de su libertad en la cruz, que conllevó el sacrificio de un justo por injustos para llevarlos a Dios. Y de allí que el pedido de Pedro a los pastores sea en forma de ruego, anticipando la doble cuenta que deberemos dar. Descuidar a una oveja traerá juicio. Atenderla traerá premio. La manera piadosa de pastorear, punto 2, es cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y Pedro comienza diciendo que la manera de apacentar es cuidando de ella. Así arranca: cuidad de ellos, expresión que proviene del griego episcopeo. Epi, un prefijo de superioridad, por encima de. Scopon es ver, es mirar por encima. Por eso los pastores son sobrevedores. Y a veces se confunde esto. No es que mires de arriba de la solapa, no es que seas más que nadie. Es que porque sos el siervo de todos, estás mirando sobre todos para que todos estén bien.
Es un don que te lleva a tener puesta la mirada por sobre todos. Y a veces se hace cargoso, ¿no? Ese cruce de miradas. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo está tu vida? ¿Y cómo andas? ¿Y cómo estás en el trabajo? ¿Cómo estás de salud? Uy, ahí viene el pesado aquel, sí. Pero ¿sabes una cosa? Más pesado es el juicio para el que no se interesa por vos. Esto significa, episcopeo, tener cobertura sobre. También se puede traducir vigilar sobre. Esto está unido a uno de los nombres, el sustantivo episcopos, con el cual Pablo llama a los pastores en 1 Timoteo 3:1, obispos. Y seguidamente Pedro menciona el primero de los 3 peligros que enfrenta todo pastor. Y el peligro que enfrenta todo pastor es: no estés en la iglesia pastoreando por fuerza, sino voluntariamente. La persona que llega al pastorado por una codicia de un dominio que no existe porque sos siervo de todo, el pastor es el felpudo que está puesto en la puerta. Todo el mundo se lava los zapatos en esa espalda. La persona que está por la fuerza es la que no entendió que es un diseño del Padre y que obviamente ha llegado a un lugar que quizás institucionalmente esté respaldado, pero espiritualmente no esté contemplado. Y entonces Pedro está diciendo: el objetivo mío es que la iglesia esté amparada. Y el diseño del Padre es que una iglesia sufriente está amparada no con líderes institucionales, sino con pastores espirituales, que es otra cosa. Ese es el punto. Esa es la visión de Corandeo del pastorado. Simplemente porque es la que veo en la Biblia, no es una idea. Entonces la palabra dice no por fuerza, voluntariamente. Y esto significa que todo pastor piadoso debe ser dirigente en lugar de ser perezoso. ¿Supiste que se accidentó tal? Sí. Al copastor, ¿no? No me pasó nunca. Leo es un excelente compañero, pero ocurren en otros lugares, ¿no? ¿Qué hora es? Las 4, a las 7 te llamo. Se pegó un palo tu hermano, se puede estar muriendo. Salís, vas. Internaron a uno, grave, vas. Debe ser diligente todo pastor, no perezoso, cuyo corazón esté motivado y apasionado por tener el privilegio de apacentar la grey del Señor, a quien ama. Es que entendió que está al cuidado de un grupo de personas que no le pertenece y que para colmo el Padre que diseñó la iglesia se los ha confiado. Pensaba en esta figura cuando personas de mucha confianza nuestra nos dejan sus hijos, se tienen que ir, quizás a hacer algo, y vienen esos padres y te los dejan de punta en blanco. Ahí la mamá se esfuerza y le pone el vestidito, el moñito, el peinado si es nena y el varoncito, y ahí están a tu cuidado. ¿Qué haces cuando te dejan chicos a tu cuidado? Si se meten un bocado en la boca, que no se ahoguen. Si se acercan a una hamaca, que no se golpeen la cabeza. Si caminan hacia algo donde hay una zanja 300 metros, le empezás a gritar, 3 cuadrantes, no te va a caer. Cruzar la calle, cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? No son tuyos. Y si son tuyos, también los cuidás. Pero ese es el pastor, el que entiende que tiene a su cuidado el pueblo de su Dios. Y esta es la manera habitual en la que Pablo ejercía su ministerio, y lo deja en claro cuando él escribe a los romanos, en Romanos 1, 14 y 16,
A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él está dispuesto y es una persona activa que no se demora. Él todo lo que padece, dice, yo lo sufro por amor a los escogidos. Y él está trabajando y estableciendo iglesias y está enfocado en los que son de Dios. Y él está poniendo pastores en los lugares para que los cuiden. Pablo da a entender su pasión por la expansión del reino y la predicación del evangelio, lo cual lo lleva a atender y a dar su vida por los escogidos. Pablo deja en claro que él está pronto a anunciarles la palabra. El segundo peligro no solamente es el de hacerlo por la fuerza y no voluntariamente, sino que el segundo peligro es ejecutar el ministerio ligados por el amor al dinero. La palabra habla claramente de esto. Por un lado habla de que los pastores dedicados deben ser sostenidos. Por otro lado habla de que un principal problema en el pastorado es que estés por el amor al dinero. Y entonces Pedro le dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. A lo cual Pablo responde lo siguiente en Hechos 20, 33 al 35. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, debes ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo fue una persona sostenida, pero cuando tuvo que ayudar, ayudó con sus manos a que lo sostengan. Y el secreto es que él no codició ni plata, ni oro, ni vestido de nadie. Y él les dice, en todo os he enseñado que trabajando así debemos ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ambas expresiones, tanto la de Pedro como la de Pablo, indican que la tarea de apacentar de manera piadosa la grey del Señor es posible cuando los pastores no están enfocados en ganancias materiales, sino en el bienestar de los hermanos. Es por eso que uno de los requisitos que el apóstol Pablo presenta para probar el deseo del obispado de alguien es que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Por eso es que la condición sustenta la acción. Y una iglesia piadosa se fija en la condición antes de reclamar la acción. Significando esto que todo pastor debe ser transparente en sus transacciones personales y que nunca estará enfocado en la ganancia que le pueda provocar el cuidar a las ovejas. Pero bendita iglesia la que entiende que si un pastor con corazón está dedicado a servirles, lo mejor es que les sirva. Entonces es un diseño que funciona perfecto cuando todo está sano. ¿Cuándo arranca sano? Cuando el que está ahí está porque Dios lo puso y porque verdaderamente se desvive por la iglesia, no porque quiera cobrarle a la iglesia. Pero también está sano cuando la iglesia entiende que el diseño de Dios es que no explote a una persona, que la sostenga para que le pueda servir mejor. Las dos cosas son celestiales y faltar en ambas es pecado, o del pastor o de la iglesia. Así funciona. Y eso viene desde el antiguo pacto. Por eso los levitas atendían el ministerio. Tan grave como el pecado del pastor que dice quiero cobrar más, es el pecado de la iglesia que dice que se vaya a laburar ese vago. Es el mismo pecado. Pero cuando una iglesia está sana y procuramos expandir el reino,
La iglesia ama sostener a quien le sirve, y el que le sirve ama servir al que le sostiene. Diseño de Dios. Y todo funciona. Por último, Pedro le advierte que el gran peligro de arruinar la tarea de apacentar a las ovejas de manera piadosa es la codicia de dominar a otros de una manera pecaminosa. Y él se los expresa de esta manera: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En esta advertencia, Pedro advierte que es pecaminoso amar el dominio. Cuando una persona está para dominar y no sirve a la iglesia, ha caído en el pecado de dominar sin servir. Y en realidad, el que sirve no es que domina, simplemente marca el rumbo, gobierna para el bien de los demás. Gobierna en doctrina, gobierna con la función, está cuidando de los otros. No diciéndole qué marca de auto comprar, no diciéndole qué tiene que comer o dejar de comer, no imponiéndole cuestiones sobre su vida privada, aconsejándolo sí. Pero las personas que caen en este pecado están en la Biblia. En 3 Juan capítulo 9, 3 Juan 9:10, versículos 9 y 10, porque tiene un capítulo. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que él hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este pecado surge en el corazón de personas que no están enfocados en el cuidado de las ovejas, sino en satisfacer el gusto carnal de tener dominio sobre la gente. Sin embargo, el Señor, ¿qué aconsejó en San Mateo 20, 25 al 28? Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo del buen pastor es que el buen pastor su vida da por las ovejas. El ejemplo de Cristo es que Él vino a servir a las ovejas. Él tomó un lebrillo y lavó los pies sucios de los caminantes en los caminos polvorientos del desierto. Él se humilló y los sirvió. Pero Pedro termina en nuestro tercer punto. Hay una promesa. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En 1 Pedro 5:4, él dice esto. Y Pedro anima a los pastores a padecer con gozo por la causa del Señor, ocupándose intensamente por el bienestar de las ovejas. Los está llamando a enfocarse en la promesa de vida eterna que se acerca cuando el Cristo, el príncipe de los pastores, aparezca. Es por esto que él dice: y cuando aparezca, lo cual significa manifestarse. Y en esta aparición, en donde seremos manifestados con él en gloria, nos será otorgada una corona incorruptible de gloria. Algunos piensan que es una corona de oro. El oro no servirá donde todo es oro. Tampoco servirá una recompensa material, no hará falta. Esa corona incorruptible es la gloria. Es esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que Pedro va a presentar en la carta. Es que espera a los que son fieles en padecer por el pueblo de Dios el reconocimiento del Padre porque han sido fieles a su plan y a su diseño. Pablo escribe a los Corintios
En el capítulo 9, versículo 24 y 25, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es la corona de gloria. Y en ambas expresiones, tanto Pedro como Pablo hacen alusión a una corona incorruptible, la cual significa la gloria misma. Y no algo que se nos pueda dar de un valor superior a la misma gloria. El pastor John MacArthur, en relación al tema, aclara lo siguiente: la recompensa de gloria eterna deberá ser la única razón que todo pastor necesita para desear servir fielmente. El pastoreo fiel del rebaño es una responsabilidad seria y que nos lleva a una lección. Y los ancianos somos todos responsables ante Dios por nuestros ministerios. Es debido a esto que el apóstol Santiago advierte: hermanos míos, no se hagan ustedes maestros, sabiendo que van a recibir mayor condenación. La advertencia seria apostólica es que seremos juzgados los que codiciamos un pastoreo con un corazón puesto o en ganancias o en dominios o en títulos o en jerarquías, pero no en las ovejas. El diseño de Dios es el enfoque sobre la gente, no sobre lo que podés sacar de ellas. Y esto es lo que el Señor va a juzgar. El Señor dice en San Mateo 25, 23, su Señor les dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y quiero hacerte una pregunta: si estás sentado en este lugar, ¿estás sintiendo el llamado al pastoreo? Buena obra deseas. Oramos por más pastores, pero es necesario que las condiciones estén, porque las condiciones respaldan las funciones que bendicen. Si tú eres iglesia, debes observar a las personas que cumplen los requisitos, porque cuando observas al que cumple el requisito, te aseguras que te sirva de una forma fiel. Y si vos sos una persona que lo deseás, enfócate en el requisito, porque no tenés ni idea dónde te metés. Te metés a lo que prediqué, a estar expuesto directamente al juicio de Dios, cuando tu labor brille por su ausencia. Pero te enfrentás a un premio, la corona de gloria del príncipe de los pastores, que cuando venga la entregará y les dirá a los siervos fieles: entren al gozo del Señor. Ahora, mi pregunta es esta: ¿Cristo Jesús, el gran pastor de las ovejas, es tu pastor? Tú puedes estar sentado ahí, pero puede que aún estés bajo el mentoreo del príncipe de las tinieblas, el que te mantiene ligado, prisionero a tu pecado, a tu maldad, al mal pensamiento, al mal sentimiento, a la mala acción, lejos de Dios y de su reino. Es el gran pastor de las ovejas que te llama en esta mañana a arrepentirte de tu pecado. Es el gran pastor de las ovejas el que quiere que estés en el redil. Es el gran pastor de las ovejas el que te dice: de una vez por todas, arrepentite, pedí perdón, recibí a Cristo como tu Señor y Salvador, y serás parte de un redil que tendrá la gloria eterna. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la carta de Pedro. Señor, gracias por llamarnos a ser pastores que cuidan de la grey. Señor, quiero darte gracias porque orábamos por más pastores y tú nos has bendecido con la vida de Leo. Gracias por su vida, su dedicación y su fidelidad en acompañarme en el servicio. Señor, te clamo por más pastores que estén en Coram Deo con el corazón de pastores, llamados a cumplir la función, y que tú te glorifiques en nuestra función.
Te clamo, Señor, que tú bendigas a la iglesia, dándonos pastores fieles que sirven a tu grey. Gracias, Señor, porque esta obra tuya en nosotros es la que bendice a los que son tuyos. Y te rogamos, Señor, que la iglesia pueda estar siendo bendecida, alimentada, cubierta, protegida por nuestra labor. Guíanos, llévanos a ser de testimonio ante un mundo que se pierde en esta zona. Y usa este mensaje para llegar al corazón de muchos pastores que quizás puedan estar con un enfoque equivocado, para que te glorifiquen a ti. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.